porque han salido tres normas distintas, existen tres regímenes distintos que se refieren al arrendamiento de espectro con partición de infraestructura. Primero, hay una ley, la 26295, que se refiere a la compartición entre las empresas de telecomunicaciones y las empresas de energía. El decreto legislativo 1019, que se refiere más bien a los proveedores importantes entre empresas de telecomunicaciones, y la ley 29904, que se refiere concretamente a las obligaciones con respecto a la red dorsal digital de fibra óptica, en relación obviamente a los operadores de energía e hidrocarburos. Así que el OCIPTEL, creemos, debe ser la entidad, en este sentido, que sea el pivot para efectos de determinar cómo las empresas comparten infraestructura, cómo las empresas colaboran para generar eficiencias y no hacer sobreinversiones que finalmente afectan la competitividad del mercado. Creemos, por lo tanto, que el OCIPTEL debe ser la entidad competente, unificada, para emitir todo tipo de mandatos entre todos los tipos de mecanismos de cooperación. El dividir, el separar esta capacidad de emitir mandatos entre el Ministerio y el OCIPTEL, creo que vamos a generar un problema más bien de funcionamiento del sistema y no una colaboración para que el sistema sea más eficiente. En la siguiente diapositiva estamos mostrando aspectos de simplificación administrativa para el régimen de concesiones. Actualmente, señor presidente, cualquier empresa puede tener varias concesiones. El Ministerio otorga concesiones y en muchos casos empresas que pierden o que pueden perder una concesión tienen otra. Entonces, poco puede importar si uno pierde una concesión, porque como existe esta posibilidad de tener varias concesiones únicas además, no tiene repercusión el marco normativo respecto a las concesiones. No está bien, creemos, que las empresas tengan varias concesiones para prestar el mismo servicio. Hace poco el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no le otorgó una prórroga de 5 años solicitada a la empresa Telefónica del Perú para una de sus concesiones, la concesión originaria que tuvo. Pero, ¿cuál es el impacto para Telefónica? No es mucho, porque tiene otras concesiones y aún así no tenga esta extensión de 5 años, puede seguir operando con otras concesiones. Entonces tenemos que unificar, ¿no? Es importante unificar para esos efectos, porque además genera ineficiencias, genera sobrecostos. Cada concesión tiene que ser materia de supervisión. O sea, es una sola operación con varias concesiones y hay que supervisar teóricamente las obligaciones de cada una de ellas. Entonces genera sobrecostos a la administración, genera sobrecostos a las empresas, y es algo que en verdad debería remediarse a través de la normatividad existente. Después, tenemos una unificación entre concesiones y asignaciones de espectro. Y aquí también hay un tema bien delicado, porque las concesiones en verdad son títulos habilitantes que se podrían extender de manera bastante liberal. No hay ninguna razón para que el Estado niegue una concesión. Pero el tema del espectro radioeléctrico, señor presidente, es un recurso escaso, de titularidad estatal. Es valiosísimo para una empresa el tener asignación de espectro, ¿no? Entonces, no puede ser que la transferencia a una concesión implique la transferencia del espectro. No puede manejarse de manera unificada. Hace no mucho, señor presidente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones permitió transferencias de concesiones de empresas que llevaban su espectro consigo misma, y las transfirió a través de un sistema, a través de la técnica administrativa del silencio administrativo positivo. En otras palabras, el Ministerio, al no hacer nada, al demorarse en pronunciarse, permitió que se transfirieran empresas con su propio espectro a otras empresas, con la opinión negativa de los OCIPTEL. Usted la opinión en contra, el Ministerio opinó de manera distinta. Creemos, señor presidente, que tiene que cambiarse el sistema. Creemos que el espectro no puede estar
unido a la concesión de la empresa que lo ha recibido y que en todo caso tiene que hacerse un manejo totalmente distinto porque ese es un bien valiosísimo de titularidad estatal. En la siguiente diapositiva tenemos la simplificación administrativa del régimen de concesiones. ¿Qué planteamos respecto al artículo 20.2? La concesión es otorgada mediante concurso o licitación pública. Bueno, el régimen de concesiones, como ya hemos mencionado, tiene que ser diferenciado de la asignación de espectro. La concesión puede ser dada a solicitud de parte, puede darse con renovación automática, no hay problema en que las concesiones se renueven automáticamente, pero el problema es el espectro, como he mencionado. Entonces, la revocación de concesiones podría darse por causales muy graves y directamente a través de un acto administrativo de la entidad concedente, en otras palabras, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por causales debidamente establecidas en la ley o en su contrato, como por ejemplo cláusulas anticorrupción. Respecto al uso del espectro, al cual nos hemos referido, como hemos mencionado, el espectro es una herramienta esencial para promover competencia. El no tener una política de asignación de espectro que sea muy técnicamente manejada, generaría o puede generar claramente distorsiones en la competencia. Es como hacer, para dar un ejemplo, una carrera de autos, ¿no? Y a un auto darle un carril estrechísimo y al otro auto darle un carril bastante amplio. Es muy difícil competir cuando existen diferencias de la capacidad que uno tiene para poder competir. Entonces las asignaciones de espectro tienen un impacto importantísimo en la capacidad de competir. Y por eso, porque la relación entre el espectro asignado y la competencia es tan delicada, es que nosotros somos de la opinión que el tema de asignación de espectro debe incorporar, por lo menos en aspectos fundamentales relacionados a la competencia, la opinión de los IPTEL. Y esta es una opinión que, por supuesto, es sustentada, no es arbitraria y que también ocurre en varios otros países del mundo. No es ninguna ofensa el plantear esto, y justamente habrá una decisión al respecto, pero creemos que es un punto sumamente aceptable el plantear que aspectos relacionados a la competencia en la asignación de espectro sean necesariamente con la opinión favorable del regulador. Por otro lado, obviamente el tema del canon. Las empresas pagan actualmente un canon por el uso del espectro radioeléctrico. Y hay una serie de discusiones respecto a cuál es la naturaleza jurídica de este canon. Creemos que en este caso el canon debería ser considerado un tributo. Siguiendo con nuestra exposición, señor presidente. En conclusión, el aseguramiento, la gestión de uso del espectro es un tema fundamental, ¿no? Y en eso creemos, esta gráfica que vemos ahí explica cuáles son los aspectos que debemos contemplar de acuerdo a la posición que los IPTEL pone a consideración de esta comisión. Tiene que haber reglas para la transferencia de espectro, tiene que haber otorgamiento de espectro por licitación pública, tiene que haber renovación sujeta a condiciones que fije el MTC, tiene que haber una naturaleza jurídica del canon que sea una contraprestación al Estado, que tenga un uso eficiente y no acaparamiento, y que obviamente se requiera una opinión previa de la entidad que vela por la competencia en el mercado, que en este caso sería los IPTEL. Queremos referirnos a un tema muy importante, que es la situación del fortalecimiento del regulador. Señor presidente, el regulador tiene recursos muy escasos. Tiene, en verdad, presupuestos que año a año se vuelven más insuficientes para efectos de cumplir con su labor. Tenemos que supervisar cada vez más servicios en cada vez más lugares en todo el país. Sin embargo, nuestros recursos han ido más bien decreciendo debido a que los mismos se derivan de los ingresos de las empresas
Y las empresas, en una guerra de precios, por ejemplo, bajan sus ingresos. Y ello implica también menos recursos al regulador. Queremos que existan mejores servicios de mejor calidad en el país. Pero para ello, señor presidente, es necesario que se le fortalezca no solamente las competencias, sino también los ingresos del regulador. Además, institucionalmente, el regulador de telecomunicaciones tiene un rol importantísimo. Y este rol importantísimo es resaltado por la OCDE. Actualmente, nuestro articulado está desactualizado en lo que es las normas que nos regulan. Tenemos una serie de limitaciones para efectos del ejercicio de las funciones supervisoras y sancionadoras. Los límites de sanción de los Subtel son bajísimos, señor presidente. Son muy bajos. Permíteme, señor Rafael, para la bienvenida a la congresista Luciana León y al señor Gilmer Trujillo. Continúe, por favor. Gracias. Entonces, señor presidente, tenemos que fortalecer ese rol del regulador que, mal que bien, ha sido exitoso en sus 25 años y ha sido una entidad institucionalmente fuerte. Yo soy el 5º presidente de los Subtel, que tiene ya más de 25 años. Mi periodo termina el año 2022. O sea, en 28 años de existencia, el Subtel tendrá solamente 5 presidentes, ¿no? Que es, en verdad, una muestra de la fortaleza institucional y es una muestra que, además, creo que debe ser fortalecida porque ha cumplido un rol que hoy día nos tiene, obviamente, y lo percibimos claramente, en una competencia muy dinámica entre operadores que termina beneficiando al usuario. Tenemos que considerar que muchas de nuestras opiniones no son consideradas a pesar de que son técnicas. Nosotros no somos una entidad política, no respondemos a intereses políticos y nuestra neutralidad justamente ayuda a fortalecer las instituciones que participan en el mercado. Y, como ya he mencionado, existe un déficit presupuestario importante y con limitaciones para actualizar la alícuota del aporte a los reguladores y particularmente a los Subtel. Por ejemplo, tenemos que considerar que este 0.5% que recibe los Subtel no comprende los ingresos por la venta de equipos celulares. Y la venta de equipos celulares es cada vez una parte mayor de los ingresos de las empresas. En otras palabras, cada vez la parte de ingresos de las empresas que tributa hacia los Subtel es menor, porque los ingresos de las empresas cada vez dependen más de la venta de celulares y menos del servicio, que es justamente lo que contribuye al presupuesto de Subtel. Tenemos que cambiar eso si es que queremos tener un mercado más dinámico, con un Subtel mucho más técnico, mucho más preparado y con más recursos. Debo también mencionar que la OCDE, que es una institución a la cual aspiramos como país llegar, ha resaltado cuál es el rol institucional de los Subtel. Permítame, por favor, señor presidente, dar lectura a esta parte, a este párrafo que hace la OCDE en su informe, en su libro que emite sobre la evaluación de los Subtel. Textualmente, está en pantalla, lo voy a leer, dice: si bien el regulador posee una sólida cultura interna y se compromete a cumplir su mandato, es necesario pronunciarse externamente a favor de los beneficios de la regulación económica independiente. Los reguladores económicos independientes ofrecen certidumbre y predictibilidad mediante visiones estratégicas a mediano y largo plazo respecto a los regímenes regulatorios que crean y apoyan. Con el paso del tiempo, esto inspira confianza en las instituciones públicas y fomenta la inversión. La independencia de los reguladores y su capacidad para tomar decisiones técnicas basadas en pruebas concluyentes concede a los reguladores el potencial para actuar como baluartes contra la corrupción e influencias indebidas, con lo que aumenta la confianza en la administración pública. Estos beneficios de la regulación económica independiente son relevantes y valiosos para el contexto político peruano, que se ha visto afectado
por inestabilidad ligada a escándalos de corrupción en el año 2017-2018. Esto, repito, es una cita textual, es una foto del texto respectivo del documento, el libro que emitió la OCDE respecto a la evaluación de los CIPTEL, resaltando cuál es la importancia de su rol institucional en el país. Es necesario, señor presidente, consideramos que es necesario reforzar, fortalecer al regulador y no desmantelarlo. Así pues, ¿qué planteamos para el fortalecimiento? Y con esto estoy terminando mi exposición, señor presidente. Necesitamos darle las facultades respectivas a la supervisión. Tenemos que fortalecer las actividades de supervisión vinculadas a contratos de concesión, asignaciones de espectro y contratos de financiamiento a través del FITEL. Necesitamos, a nivel de su opinión técnica, consideramos y planteamos esta comisión que para las decisiones del Ministerio que puedan afectar la libre competencia, se le involucre la opinión a los CIPTEL. Asimismo, que se establezca la naturaleza tributaria de la contribución que hacen las empresas por el canon, y además se establezca que los ingresos de los CIPTEL sirven para financiar todas sus actividades, no solamente una u otra. Los ingresos del aporte por regulación deben explícitamente mencionarse que financian todas sus actividades, y asimismo el aporte destinado al sostenimiento institucional de los CIPTEL debe estar fortalecido con un aumento de la alícuota. Y esta actualización, según recomendaciones de la propia OCDE, la actualización de la alícuota debe ser hecha cada 3 años, para evaluar cómo el crecimiento abrupto del mercado de telecomunicaciones requiere a su vez un fortalecimiento financiero de las actividades del regulador. Esos son nuestros comentarios, eso obviamente son aparte del documento que hemos alcanzado a esta comisión, los cuales por supuesto reiteramos en todos sus extremos. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, Rafael. Ahora vamos a dar el uso de la palabra a José Aguilar. Yo creo que al final después... congresista del Mundo del Águila, tiene usted la palabra. Sí, presidente, gracias por la consideración y poder alterar el orden de la comisión. Yo tengo algunas inquietudes que me gustaría trasladarlas al señor Muente. Ahí veo el cuadro con mucha preocupación, pero en realidad no es sorpresa lo que he visto, sino es preocupación que la mantengo desde hace muchos años atrás. Veo una empresa que es la líder en telefonía celular móviles, que tiene ya cada vez menos mercado, pero sin embargo tiene un alto porcentaje en el nivel de quejas. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace OCIPTEL para poder atacar, en el buen sentido, ¿no?, a esta empresa? Porque uno cuando va a adquirir un servicio a esta empresa, se lo dan casi en forma inmediata, pero para poder cancelarlo por motivos diversos, te comienzan a hacer un trabajo de cansancio, a pasar área por área o estación por estación, hasta que finalmente el usuario se cansa y por cansancio termina manteniéndose en ese servicio. Entonces yo entiendo, y usted ha acabado muy bien, es cierto, OCIPTEL necesita hacerle un traslado, no únicamente de facultades para todo lo que ha mencionado usted, sino también facultades para eso. Porque si una empresa tiene el 30% de participación y tiene el 70% de quejas, algo malo están haciendo. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los usuarios. No únicamente tenemos que tener esas cifras como estadística, sino tenemos que atacar el problema. Ese es el primer punto. El segundo punto va dirigido al tema del proyecto del congresista Monterola, lo cual me parece perfecto. Hay una ley que puede enmarcar todo el tema de telecomunicaciones y tecnología de la información y comunicación. Pero yo quisiera hacer un pequeño aporte. Yo en el año... Hablo de años porque ya estamos en el tercer año. En el año 2016 presenté un proyecto que es el proyecto de uso compartido de infraestructura en telecomunicaciones. Quizás ese proyecto, presidente, podría aportar un poco al proyecto que usted ha presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista El Mundo del Águila, congresista Carla Schaefer. Gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas, a nuestros invitados, al señor Muentes, gracias por su exposición. Sumando a lo dicho último por el congresista del Mundo del Águila, saludo esa iniciativa, creo que es importante su acumulación, especialmente porque acá ha habido una serie de rechazos a
las antenas, vamos a llamarle puntualmente, por vecinos, por gente que tiene la idea de que hace mal a la salud, ¿no? Hemos tenido un proyecto de ley que automatizaba inmediatamente en las municipalidades donde se daba el cuello botella, porque se necesitaban en ese entonces, cuando vino ese proyecto de ley, algo de 40.000 estaciones, antenas a nivel nacional para el mercado que se tenía, para los 42 millones de celulares que hoy cuenta la población peruana. Y por eso vienen los problemas de la mala señal, la calidad. Es más, ahora las comunicaciones avanzan cada minuto, ¿no? La tecnología, que ya 2G, ahora ya estás en 5G, ¿no? Una serie de avances es impresionante, y realmente la importancia en el desarrollo y el conocimiento del segundo, lo que pasa en el mundo, es gracias a ellos, gracias a las comunicaciones. Entonces sí considero importante la acumulación del proyecto del congresista Edmundo del Águila, y no solo una infraestructura compartida, sino también para ya no llenar tanto la ciudad de nuevas infraestructuras, ¿no? Que tenemos problemas del cable y todo esto, poder utilizar la infraestructura pública. Hay un país, no recuerdo ahorita, que tenía una infraestructura de semáforos, por decirle, ¿no? Y en los semáforos habían puesto estas antenas para la retransmisión de la onda que llega a una celda, porque acá nos han explicado toda esa situación. Entonces, sería interesante, congresista, ¿no?, Edmundo del Águila, poder también ampliar a no solo que la infraestructura privada sea compartida, sino también utilizar la pública. ¿Por qué no? ¿No? O de otras empresas, para ya no llenar más postes ni más cables, ¿no?, y hacer más amigable los espacios. A ver, yo sí me gustaría saber, porque esta es una ley muy importante que se dio en la época del ingeniero Fujimori, en el año 91, la creación de Ocitel fue en el año 94, avances muy importantes, ¿no?, para poder desarrollar el sector de una manera adecuada, supervisada. Sí, ya pienso que ha pasado tantos años, ya es una ley que merece, especialmente por los avances de las telecomunicaciones, mejorarla, empoderarla. Así como usted pide, pienso que es importante poder empoderar Ocitel, ¿no? Pero yo a veces pienso que han salido organismos, y a veces he tenido algunos cuestionamientos, por decirte, con Indecopi. Como que siento a veces que se inmiscuye en temas que no le corresponde. O en el caso, ¿no?, justo Edmundo ha dicho, la empresa que tiene el mayor mercado, pero el que tiene la mayor queja, ¿no? Pero esa queja, lamentablemente, bajo los recursos de acciones de amparo y todo, nunca llegan a concretarse. Y se puede pasar 10 años. Creo que Telefónica tiene un juicio con el Perú que yo no sé qué juzgado lo puede tener, que dure tantos años, que supuestamente deben 2.000 millones de soles o dólares al Perú, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede durar una sentencia de una deuda que se debe terminar? Pues es cuantitativa. No es algo que puedes tener diferentes criterios. Acá son números que te determinan una cifra, ¿no? La matemática es exacta. Pero en fin, entonces sí me preocupa el tema de estas situaciones que conllevan a que el rol de Ocitel, que es tan importante para la calidad del servicio, ¿no?, pueda cumplir su objetivo final. Eso es lo que me gustaría. No es como la Contraloría. Te advierto, hay hallazgos, pero ahí, ¿no? Denuncio, ¿no? Y la Fiscalía, bien, gracias. O sea, ahora se acordaron de la Fiscalía cuando salió el nombre del señor Chávarri, pero la Fiscalía ha dormido con la corrupción años, ¿no? Denuncias que archivan en todas las regiones, no solo a nivel nacional. Entonces,
yo veo a veces como que el trabajo de las empresas supervisoras cae en un saco roto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para darle dientes? No, yo pienso que uno debe ser muy objetivo, especialmente con la seriedad que trabajan estos organismos de supervisión, ¿no? Usted bien lo ha dicho, o sea, eso que cada 5 años tengas un presidente que debe ser por concurso, ¿no? Que así debería ser estos espacios, ¿no? En lo técnico, acá es un tema técnico, no debería mezclarse el tema político para nada, ¿no? ¿Cómo podemos darle mayores herramientas en este cambio de la ley para que el trabajo no caiga pues el día de mañana en una medida cautelar o el aliado en muchos casos, porque hay muy buenos fiscales, muy buenos jueces, pero lamentablemente hay muchos que han sido los cómplices de la corrupción y de estas situaciones, ¿no? De estas medidas cautelares que conllevan que se duerme el sueño de los eternos y que sigan operando dando un mal servicio. Eso es todo, presidente. Y yo creo que es un tema tan amplio y tan técnico, presidente, que yo feliz que toda la comisión lo comparta, pero yo creo que al final deberíamos hacer una mesa de trabajo, ¿no? Para poder sacar adelante una ley tan importante, especialmente para el acceso de la información, que ojalá sea de una manera educativa, especialmente para llevarla a los rincones más alejados de nuestro país y poner el mundo, el conocimiento del mundo, en la punta del cerro más alejado de nuestra patria, el mundo a los pies, ¿no? A través de la telemedicina, o sea, es un universo único realmente. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Carla Schaffer. Vamos a nosotros ahora continuar con nuestra sesión y al final la respuesta, por favor, puede hacer uso de la palabra señor José Aguilar en representación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresistas. En primer lugar, excusar la presencia de la viceministra. Un cambio de agenda de último momento imposibilita que él esté acá. Empecemos. El proyecto de ley nos fue comunicado, ya hemos presentado nuestros comentarios. Lo primero que queríamos es analizar un poco en qué contexto se dio el proyecto de ley actual en el año 91. En el año 91 contábamos con, digamos, una empresa estatal. Teníamos dos, CPT y Entel. Teníamos también reducida inversión privada, ¿no es cierto? Había un deficiente acceso a los servicios, creo que todos se recuerdan. Uno pedía un teléfono fijo y demoraba muchísimo, costaba años, uno le daban, uno celebraba, ¿no es cierto? El servicio era malísimo, no llegaba la llamada y había una lentísima adecuación tecnológica. En ese marco, en el año 91 se da la nueva ley, toda una modernización del Estado, ¿no es cierto? Y esta ley fomentó la participación privada, fomentó la creación también del organismo regulador, ¿no? Y dio varias obligaciones a las empresas. Esta ley, ley 91, no se mantuvo como tal. A lo largo de estos años ya hemos tenido 6 modificaciones a la ley, ¿no? Con lo cual la ley ha estado evolucionando con el tiempo. ¿Qué ha permitido la ley? Como ya lo comentó el señor Muente, el sector ha crecido muchísimo. Teníamos alrededor de 52.000 celulares en el año 94 y ahora contamos con cerca de 42 millones. La televisión de paga no existía prácticamente, eran 6.000 abonados muy de clase alta. Ahora tenemos cerca de 2.7 millones de hogares con televisión de paga. Muchas personas disfrutan de internet móvil, ¿no? O sea, el sector ha crecido bastante, ¿no? Con esta ley. Ha crecido exponencialmente. ¿Cuáles son nuestros, digamos, unos primeros comentarios que queremos hacer al proyecto? Y nos basamos básicamente en la exposición de motivos, ¿no? Lo primero que comenta en la exposición de motivos es que la actual ley tiene 28 años y no es compatible con las nuevas modalidades tecnológicas. Bueno, como ya lo comentó Ociptel, la ley es lo suficientemente amplia que ha permitido adecuarnos, que ha permitido que entre el 2G, que entre el 3G, que entre el 4G. ¿Es suficiente? Creemos que no, como ya lo comentó la congresista Schaffer. ¿Qué se viene? Se nos viene el 5G. Hay que fomentar la compartición de infraestructura, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Cuando estuvimos acá la semana pasada, comentaban las empresas
El caso de Japón, que justo comentó la congresista, ¿no? De tener, compartir los semáforos para que sean antenas de 5G. Eso es muy importante, es un punto que creo que debería analizarse a mayor profundidad, ¿no? Y como ya la hizo la academia, dice por ejemplo Rojana Barrantes, académica que también estuvo en el regulador, la ley es lo suficientemente flexible que nos ha permitido adecuarnos, ¿no? Luego, en la exposición de motivos comenta que existen algunos vacíos legales que no posibilita el desarrollo del sector. Creemos que no es tanto así. OCIPTEL, en su creación, mediante varias resoluciones del Consejo Directivo, ha implementado diversas medidas que han podido fomentar la competencia, ¿no? Su reglamento de portabilidad, por ejemplo, las condiciones de uso, indicadores de calidad, eso ha permitido hacer seguimiento a las empresas.